Durante décadas, tres nombres dominaron silenciosamente las decisiones financieras más grandes del planeta: Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings. Estas agencias, presentadas como árbitros neutrales del riesgo, definieron qué empresa merecía confianza, qué gobierno era solvente y qué banco estaba al borde del colapso. Pero detrás del discurso técnico existía una red de intereses cruzados y manipulaciones que, en muchos casos, decidía quién prosperaba y quién caía, alterando mercados y economías enteras. Antes de que se dispare el riesgo y los secretos salgan a la luz, dale like y suscríbete. Lo que estás por ver demuestra que el poder no siempre está en los gobiernos. A veces está en quienes mueven una simple letra. Las calificaciones crediticias deberían ser simples, un análisis riguroso que mide la capacidad de una empresa o país para pagar sus deudas. Sin embargo, desde principios de los años 2000, ese sistema se convirtió en una maquinaria opaca en la que las mismas entidades calificadas pagaban por sus propias evaluaciones. Así, el incentivo era perverso. Cuanto más alta la nota, más satisfecho el cliente y, por tanto, más ingresos para la agencia. Esa relación contaminó la credibilidad del sistema financiero global. Uno de los momentos más reveladores llegó con la crisis financiera de 2008, cuando las agencias otorgaron calificaciones máximas, la famosa AAA, a instrumentos financieros basados en hipotecas de alto riesgo. Aquellos productos que en teoría eran tan seguros como los bonos del Tesoro estadounidense, se derrumbaron apenas meses después. Miles de fondos, bancos y pequeños inversores confiaron en esas calificaciones para mover miles de millones. El resultado, un colapso global que destruyó fortunas y arruinó la reputación del sistema. Pero lo que pocos sabían era que la manipulación de ratings no terminó con la crisis. Por el contrario, evolucionó. A partir de 2010, comenzaron a surgir investigaciones sobre cómo ciertos actores financieros influían deliberadamente en las calificaciones para desestabilizar competidores o manipular precios de acciones y bonos. En algunos casos, la simple amenaza de bajar una nota bastaba para que las acciones de una compañía cayeran en picada, generando ganancias para quienes apostaban en corto. La red era sofisticada, funcionaba a través de consultoras, fondos de cobertura y analistas externos que mantenían contacto con las agencias, filtraban información o presionaban por ajustes en los ratings bajo el pretexto de revisiones técnicas. En realidad, detrás había operaciones especulativas cuidadosamente planificadas. Cuando una agencia anunciaba la degradación de una empresa, el mercado reaccionaba instantáneamente y los insiders obtenían beneficios millonarios. En Europa, el tema alcanzó una dimensión política. Durante la crisis de deuda soberana, las calificaciones a países como Grecia, España e Italia fueron rebajadas en momentos críticos, exacerbando el pánico financiero y encareciendo su deuda. Los gobiernos acusaron a las agencias de actuar con motivaciones políticas o económicas, favoreciendo intereses anglosajones. De hecho, investigaciones posteriores revelaron que algunas revisiones fueron realizadas con metodologías inconsistentes y sin verificar datos clave, lo que alimentó sospechas de manipulación deliberada. El poder de estas agencias era tan grande que una sola decisión podía cambiar el destino económico de una nación. Cuando Standard & Poor's bajó la nota de Estados Unidos en 2011, el impacto fue inmediato, las bolsas cayeron, el dólar se sacudió y los mercados de deuda entraron en tensión. Aquello mostró que ni siquiera la economía más poderosa del mundo estaba fuera del alcance de estas instituciones privadas que operaban con escasa supervisión. A nivel corporativo, el fenómeno adquirió tintes aún más oscuros. Fondos de inversión comenzaron a utilizar las calificaciones como herramientas de presión. En algunos casos, adquirían posiciones estratégicas en empresas vulnerables y luego, mediante intermediarios o informes sesgados, buscaban influir en las agencias para que degradaran su rating. El precio de las acciones se desplomaba y los fondos compraban los títulos a precio de ganga, recuperando su valor una vez que la calificación era restablecida. Este esquema, conocido internamente como juego de percepción crediticia, operaba en los márgenes del sistema. No violaba abiertamente ninguna ley, pero distorsionaba el mercado con información sesgada. Los reguladores financieros, especialmente en Estados Unidos y la Unión Europea, tardaron años en comprender la magnitud del problema. Cuando lo hicieron, ya era demasiado tarde. La confianza pública en las agencias se había erosionado, pero su poder permanecía intacto. Los escándalos se multiplicaron. En 2013, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda por fraude contra Standard & Poor's, acusándola de inflar deliberadamente calificaciones para obtener beneficios comerciales. La agencia terminó pagando más de $1.300 millones para evitar un juicio. Aún así, su negocio continuó operando sin mayores cambios estructurales.
Moody's enfrentó una situación similar, resolviendo sus cargos con una multa de 860 millones. En el fondo, lo que emergió fue una red en la que los intereses financieros y la reputación se entrelazaban. Las agencias eran, al mismo tiempo, jueces y partes del sistema. Las empresas necesitaban buenas calificaciones para obtener préstamos o emitir bonos, y las agencias necesitaban a esas empresas como clientes. El resultado era un círculo vicioso donde la objetividad se volvía imposible. Con el auge de las fintech y los activos digitales, esa dinámica adquirió nuevas dimensiones. Algunos proyectos de criptomonedas y tokens comenzaron a pagar por ratings de riesgo digital, creando versiones modernas del mismo conflicto de interés. Firmas recién formadas ofrecían evaluaciones independientes de proyectos blockchain, muchas veces impulsadas por los propios emisores. El patrón se repetía. Se inflaban cifras, se prometía transparencia y se ocultaban vínculos financieros. El impacto de este tipo de manipulación trasciende lo económico. Al alterar las percepciones de riesgo, se distorsiona la competencia y se socava la estabilidad financiera global. Inversionistas institucionales toman decisiones basadas en información contaminada, mientras los pequeños ahorristas se convierten en víctimas indirectas de un juego que nunca llegan a comprender. ¿Tú confías en las calificaciones que ves en los mercados? Déjame tu comentario aquí abajo y cuéntame si crees que esas 3 letras pueden cambiar el destino de una empresa o de un país. Hoy, muchos analistas coinciden en que las agencias de calificación se han convertido en actores políticos y estratégicos, no solo financieros. Sus evaluaciones influyen en las políticas de austeridad, en los planes de rescate y hasta en la estabilidad de gobiernos. En el caso de América Latina, por ejemplo, una rebaja en la calificación puede desencadenar fuga de capitales, aumento de tasas de interés y caída del crédito interno. Todo a partir de un documento firmado por una institución privada. Lo más inquietante es que, a pesar de las reformas regulatorias posteriores a 2008, el sistema sigue dependiendo de su criterio. Los bancos centrales, los fondos soberanos y los inversores institucionales continúan utilizando sus notas como referencia estándar. La red de poder que se construyó en torno a los ratings no ha sido desmontada. Solo ha cambiado de forma. Ahora opera con algoritmos, inteligencia artificial y consultoras de riesgo que repiten los mismos patrones bajo nuevas etiquetas. Esta es la base sobre la que se levanta el verdadero misterio. Cómo una red que nunca fue elegida democráticamente terminó controlando las palancas invisibles de la economía global, decidiendo quién merece crédito y quién no. Y lo más alarmante, lo hizo sin rendir cuentas a nadie. El verdadero poder de las agencias no radica solo en las notas que publican, sino en la información privilegiada que manejan antes de hacerlo. En los pasillos financieros más discretos de Nueva York, Londres y Frankfurt circula una realidad incómoda. Días o incluso horas antes de una degradación importante, ciertos fondos ya ajustan sus posiciones. Esa sincronía entre las decisiones de las agencias y los movimientos de capital no es casualidad, sino el resultado de una red de filtraciones y conexiones informales que ha sobrevivido durante años a los controles regulatorios. Exanalistas de las principales agencias han declarado, bajo confidencialidad, que algunos informes internos eran filtrados a bancos o hedge funds cercanos antes de hacerse públicos. En teoría, estos contactos servían para preparar al mercado y evitar pánico. En la práctica, permitían que unos pocos jugadores se beneficiaran de la caída o subida de valores antes que nadie. Era una forma sofisticada de insider trading institucionalizado, amparado en la ambigüedad legal. El caso de Navistar International en 2012 fue uno de los más reveladores. Antes de que su calificación fuera rebajada, fondos con vínculos a exconsultores de agencias comenzaron a vender posiciones masivas. Horas después del anuncio, el precio de las acciones se desplomó más del 30%. Ningún regulador logró probar filtraciones formales, pero los patrones se repitieron tantas veces que dejaron de parecer coincidencias. En paralelo, la digitalización del mercado transformó la manipulación del rating en un proceso aún más difícil de rastrear. Hoy, los algoritmos que procesan datos financieros pueden amplificar automáticamente el impacto de una degradación, multiplicando el efecto sobre bonos, derivados y fondos de inversión. Esto significa que un solo cambio en una calificación puede activar ventas automáticas en cadena, provocando caídas de miles de millones en cuestión de minutos. Las agencias saben ese poder que tienen, y su influencia se volvió tan grande que a veces sus notas crean la realidad que supuestamente describen. En ese contexto, los conflictos de interés se hicieron más evidentes. Documentos filtrados en 2019 por un grupo de auditores revelaron que una agencia modificó su metodología interna justo antes de calificar a una gran corporación energética para asegurarle una nota más alta y evitar su colapso bursátil.
El cambio no fue técnico, sino comercial. Esa empresa era uno de los principales clientes de la agencia. Aquello mostró que la independencia analítica se había convertido en un mito y que las calificaciones podían ser compradas, no solo ganadas. El impacto se extendió a los mercados emergentes. En América Latina, África y el sudeste asiático, gobiernos y grandes empresas han denunciado que las agencias aplican criterios más duros fuera del mundo desarrollado, castigando sus economías incluso cuando los fundamentos son similares a los de países con mejores notas. La diferencia, según exfuncionarios de organismos multilaterales, no siempre responde a datos objetivos, sino a la falta de influencia política o económica de esos países en las redes de decisión global. Las reformas regulatorias implementadas después de 2008, como la ley Dodd-Frank en Estados Unidos y la creación de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, ESMA, intentaron limitar estos abusos. Pero la supervisión se topó con un problema estructural. No existe un sustituto viable para las agencias privadas. Los bancos y los fondos institucionales están obligados por norma a usar sus calificaciones para medir el riesgo. Así, la dependencia se mantiene intacta y la red que controla el flujo de confianza sigue operando bajo nuevas formas y tecnologías. Algunas investigaciones académicas recientes sugieren que los modelos matemáticos usados por las agencias están diseñados para mantener estabilidad aparente, incluso cuando las variables reales indican deterioro. En otras palabras, prefieren no provocar pánico y degradar más tarde, cuando el daño ya es inevitable. Ese retraso deliberado otorga margen de maniobra a grandes jugadores del mercado, que aprovechan la ventana para reacomodar capitales. Es una manipulación indirecta, invisible, pero letal para la transparencia del sistema. El ascenso de nuevas plataformas de rating digital parecía prometer una alternativa. Sin embargo, muchas de ellas repitieron los errores del pasado. En 2022, una startup europea de calificación ESG, ambiental, social y de gobernanza, fue acusada de ajustar puntuaciones a favor de empresas que financiaban sus servicios. El patrón se repite porque la lógica no cambia. El cliente paga y quien paga espera resultados favorables. En ese sentido, la estructura de incentivos sigue siendo la raíz del problema. En los mercados de deuda corporativa, la manipulación del rating se ha vuelto una herramienta geopolítica. Algunos informes desclasificados muestran que ciertas calificaciones negativas hacia empresas estratégicas de países rivales coinciden con tensiones diplomáticas o sanciones internacionales. Las agencias, conscientes de su poder, niegan cualquier motivación política, pero las correlaciones son difíciles de ignorar. En la práctica, la degradación de una compañía estatal puede limitar su acceso al financiamiento externo y debilitar su posición internacional. Si te sorprendió descubrir cómo manipularon todo desde las sombras, comparte este video y suscríbete. Así más gente entenderá que, en el mundo financiero, la verdad también se puede comprar.